Listo. Entonces decía, lo que va a hacer la fuerza ilocutiva es indicar cuál es la intención del hablante al proferir, digamos, el acto comunicativo, ¿no? De tal manera que, pues bueno, si quiere declarar, utilizará una forma declarativa, si quiere interrogar, o sea, que está solicitando información, utilizará una forma interrogativa. Si quiere, no sé, dar una orden, hacer un cambio del mundo a través de otra persona, pues bueno, dará justamente una orden que son las formas imperativas, ¿no? No sé por qué pienso que ya dije dos veces orden. Bueno, no importa. Entonces, digamos, tenemos esas formas que ahora mismo justamente era importante empezar a verlas. Conforme avance esta clase se va a ver que era importante tener por lo menos un esquema general de estas formas, ¿no? Entonces, ya una vez que hemos pasado por esa parte, primero les pregunto, ¿hay alguna duda con lo de la fuerza ilocutiva? No, ninguna. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces, bueno, también pequeño comentario medio burocrático. Bueno, ya todo el mundo tiene sus calificaciones del examen en el Classroom. Si no se las ha compartido la persona que subió el examen, pues más bien pregúntenle a esa persona porque ya todas están calificadas. Y bueno, pues les recomiendo que lo revisen, ¿no? Que vean que las sumas de los puntos están bien hechas y que no se me pasó a mí sumarles o sobre todo sumarles algún punto que sí está calificado. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, no lo atenderemos hoy, más bien vayan revisándolo, vayan pensando si hay algo que comentar, y entonces avísenme por alguno de los canales no sincrónicos, digamos, o sea, puede ser por Messenger, puede ser por correo, si después alguien quiere comentar algo sobre el examen, ¿no? Pero bueno, entonces eso solo es, insisto, un comentario burocrático, espero en realidad que no haya ninguna objeción de sus calificaciones, y finalmente, bueno, repito, si hay alguna duda con lo de la fuerza ilocutiva, este es un buen momento para sacarla, y si no, pues bueno, lo que les pido es que vayamos leyendo y pensando en estas oraciones y por supuesto en lo que está encorchetado, ¿no? Que ya es la parte que me interesa que revisemos. Entonces voy a leer las oraciones que están ahí en el pizarrón y ustedes vayan pensando cómo las podrían describir en términos sintácticos. La primera, el director supo que llegaron tarde. La segunda, me molesta llegar tarde. La tercera, voy a averiguar si llegaron tarde. La cuarta, voy a averiguar quién llegó tarde. La quinta, confiamos en que lleguen en hora, o sea, que lleguen a tiempo. Y las últimas, su insistencia en llegar siempre en hora, orgullosos de ser siempre puntuales y antes de que lleguen. Entonces, otra vez, las voy a volver a leer y pónganle atención. El director supo que llegaron tarde. Me molesta llegar tarde. Voy a averiguar si llegaron tarde. Voy a averiguar quién llegó tarde. Confiamos en que lleguen en hora. Su insistencia en llegar siempre en hora, orgullosos de ser siempre puntuales y antes de que lleguen. Entonces, bueno, ya dos veces las leímos, creo que ya las habrán visto con un poco de paciencia. Y entonces les pregunto, ¿qué pasa con los elementos que están entre corchetes? Sí, Abigail. Bueno, pues lo primero es que están introducidos de forma diferente. Por ejemplo, unos están introducidos por qué, otros por quién, otros por sí, y otros directamente está el verbo. Ok, Bueno, entonces, otro verbo. Ajá. Ay, perdón. no, perdón, sigue, Abigail, pero nada más era para... No, sí, solo era eso, que otros tienen, o sea, del verbo principal hay otro verbo después. Ok, bueno, entonces son dos características distintas en realidad. Dice Abigail, tienen diferentes, justo lo que iba a decir es que si les podíamos llamar introductores por ahora, y si tú estabas de acuerdo con esa palabra. Y entonces, Es, sí, ay, perdón, con introductores, sí, sí, sí. sí. Ok, bueno, entonces dice Abigail, tienen diferentes introductores. El primero es que, el segundo es sí,
Y el tercero es nada, le voy a poner una cosa ahí que indique pues la nada, ¿no? Una especie como de conjunto vacío. Entonces, bueno, tenemos estos por lo menos tres elementos que nota Abigail, que es sí y ninguno. Y además nos da otro criterio que dice que es que hay dos verbos conjugados. Ok, ¿qué más podemos decir de estas oraciones que están en el pizarrón? Sí, Colín. Algunas están como indicando una temporalidad con tarde, tarde, tarde y hora, hora. Ok, digamos, indican en estos contextos en específicos, están hablando de una temporalidad. Y yo les pregunto, de nuevo a todos y todas, esta temporalidad que observa Colín en el adverbio tarde, ¿a quién le pertenece el tarde? Pensemos en la oración primera. El director supo que llegaron tarde. ¿El director lo sabe tarde o nosotros llegamos tarde? Bueno, o ellos, los que llegaron tarde. Ellos llegaron tarde. Exacto, no, esto no está haciendo relación con, digamos, tarde no está afectando al director o al momento en el que el director lo sabe, sino está afectando nada más a este verbo llegar, ¿no? Entonces, digamos, esto le solemos llamar alcance, es decir, dónde afecta el adverbio. Y entonces lo que estamos viendo en este caso, no solo con adverbios decimos alcance, pero digamos que se utiliza mucho en esos términos, ¿no? Con los adverbios y con circunstanciales. Entonces digamos que tarde pertenece a la forma llegar. Y entonces, ¿qué podemos deducir de eso que acabo de decir? Que puede haber solo modificación en estos elementos, dentro de este elemento. Am, Ay, no sé si sea bien, esté bien, pero bueno, pienso que son perífrasis verbales. Sí, Marisol, desarrollalo un poquito más, por favor. Bueno, es que recuerdo que cuando empezamos a ver perífrasis, una de las pruebas para identificarlas era eso, que no puede, cada verbo no puede tener su propio complemento. Ajá, o complemento modificador, no me acuerdo bien. Más allá de complemento o modificador, como lo que quisiéramos llamar, digamos, que tengan complementos o que tengan complementos circunstanciales o que tengan sujetos propios, ¿qué nos indicaría? Y que era justo lo que decíamos que las perífrasis no podían. Digamos, el argumento va bien, nada más necesitamos las categorías precisas. Bueno, ya hice trampa y revisé mi apunte y ya noté que no puede haber diferentes complementos circunstanciales para cada verbo. Ok, bueno, sí, efectivamente, regresamos a la misma parte, y en última instancia eso significa que en un caso, en los casos de las perífrasis, no teníamos, lo había, según yo dicho de esta manera, no teníamos estructura argumental de cada verbo, ¿no? Sino que la estructura argumental de toda la construcción la ponía el verbo que estaba en forma no finita, que era el que llamábamos verbo auxiliado, ¿no? Y entonces, pensando en eso, y otra vez diciendo que aquí tarde nomás modifica llegar, ¿qué podemos deducir del planteamiento original de Colín y que ahora Marisol lo ha empujado un poco más hacia donde queremos llegar? Que llegar es el verbo auxiliado. Mm, justo sería lo contrario. Pensemos que aquí si tarde solo afecta a llegar, pero no a saber, lo que nos está diciendo es que llegar tiene su propia estructura argumental.
Lo podemos ver más claramente si cambio las oraciones. A lo mejor no fueron las oraciones más afortunadas para ver esto, pero por ejemplo, sí podríamos poner, el director supo que comieron pizza. Y entonces aquí con comer, claramente comer tiene su propio objeto directo, que es pizza. Y pizza no puede ser objeto de saber, en realidad. ¿Cuál sería el objeto de saber en dado caso? ¿Que comieron pizza? Exacto, ¿no? Tenemos, entonces ahora podemos caracterizar a este grupo de oraciones o a este grupo de cosas que están ahí en el pizarrón como que por un lado, el verbo, digamos por ahora, que está entre corchetes, tiene su estructura argumental propia, y eso por un lado, y por el otro, el elemento que está en corchetes, teniendo un verbo conjugado, o sea, teniendo una oración, funge también o sirve como complemento o como algún argumento, más bien usemos esa palabra, sirve como argumento de otro elemento, de otro predicado, para ser más precisos. Y entonces aquí, pues como ya observaban, que comieron pizza o que llegaron tarde cumple una función respecto de saber, particularmente será su objeto directo. Y entonces nos está diciendo que tenemos una oración que va a fungir como objeto directo de otra oración. Y justamente eso, no lo del objeto directo, sino en particular esto, que una oración sirva como argumento de otro predicado, es la clave que tenemos para decir que tenemos oraciones subordinadas. Y como había apuntado Abigail, por lo menos para un grupo de oraciones, como muchas de las que están ahí en el pizarrón, podemos encontrar estos introductores, estos tres diferentes introductores. Por un lado tenemos que, por otro lado tenemos sí, y por otro lado tenemos nada. Creo que podemos deducir cuando no tenemos nada, cuando no aparece ningún introductor. O por lo menos en los casos que tenemos ahí. Son dos. Me molesta llegar tarde. Ajá. ¿Y cuál más? Hay otro acá, ¿no? Su insistencia. ¿Y qué tienen en común? Su insistencia en llegar siempre en hora, orgullosos de ser siempre puntuales, y me molesta llegar tarde. Que el verbo está en infinitivo. Exacto. Vamos a tener que tenemos absolutamente ningún introductor cuando el verbo está en infinitivo, y cuando tenemos verbos que están conjugados, puede aparecer que o sí. Ahora vamos a ver en qué características indican la ocurrencia de que o sí. Pero bueno, a estos, antes de pasar, los vamos a llamar conjunciones. Y particularmente los vamos a llamar conjunciones subordinantes. ¿Por qué? Porque justo nos están indicando que la oración que viene pertenece a otro elemento, ¿no? ¿A qué otro elemento? A una u otra oración, generalmente. ¿Por qué digo generalmente? En todos los casos que están en el pizarrón, es un verbo, el predicado que subordina a la otra oración. Ay, perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, decía, bueno, como que parece que la definición general es una oración subordina a otra. Pero les pregunto, o sea, en todos los casos, y yo dije, en realidad las oraciones subordinadas están subordinadas por predicados. Y entonces la pregunta era, ¿siempre el predicado es verbal, el que subordina a la oración subordinada? Valga la redundancia con tanta subordinación. ¿O en qué casos sí hay oraciones y en qué casos no? De los que están ahí. Dice Sofía, bueno, puede haber predicado nominal.
Sí hay predicados nominales, pero ahí tendríamos un verbo de todos modos, ¿no? Tendríamos el verbo ser y entonces al final se cumpliría nuestra, la caracterización general de que una oración subordina a otra. Pero ¿qué pasa en los ejemplos de F? ¿Sí se relacionan con lo que está antes? ¿Están relacionados con lo que está antes? Bueno, sí. Pero ¿cuál es el elemento que los está, digamos, pegando con el otro, con lo otro que hay? Por ejemplo, aquí, con un adjetivo. La preposición. Exacto, ¿no? Tenemos preposiciones que también pueden subordinar, digamos, otras oraciones, ¿no? Y entonces, en este momento debemos recordar o decir, porque no sé si lo dijimos en su momento, que las preposiciones, pues tanto que no tienen, digamos que no pueden ser por sí mismas núcleos y requieren siempre de otro elemento, pues también son predicados, ¿no? También requieren de lo que llamábamos término de preposición, eso lo dijimos en torno a los pronombres, ¿no? De a mí, a ti, así, etcétera. Bueno, pues justamente esta característica predicativa que tienen las preposiciones nos va a permitir también tener oraciones subordinadas, no solo con otras oraciones, o sea, no solo subordinadas a verbos, sino también subordinadas por preposiciones, ¿no? En este caso, los voy a encorchetar para que sea más obvio. Tenemos el sintagma adjetivo, orgullosos de ser siempre puntuales. Tenemos el sintagma prepositivo de ser siempre puntuales. Y al interior del sintagma prepositivo tenemos la oración ser siempre puntuales. Digamos, en este caso en particular, habrá quien discuta si esto es una oración o no. Personalmente yo también creería que no necesariamente lo es, pero la descripción gramatical tradicional del español asume que estas son también oraciones, entonces vamos a emplear esa descripción mucho más tradicional en este momento para clasificar estos elementos como oraciones, en la medida en que justamente son predicados que le corresponden a otro predicado. Y son predicados en específico verbales, ¿no? O sea, tienen un verbo. Y por lo tanto, pues podemos asumirlos como, pues en general como oración, ¿no? Justamente eso es lo que estamos buscando en este momento. Y lo mismo pasa aquí, confiamos en que lleguen en hora. Y entonces, ¿qué función sintáctica está aquí? Confiamos en que lleguen en hora, sí, Abigail. Bueno, leyéndolo estaba pensando que probablemente por la presencia de la preposición podría tratarse de un complemento de régimen, tal vez. Efectivamente, ¿no? Aquí tenemos un complemento de régimen prepositivo y fíjense, también una oración, en este caso inserta en un sintagma prepositivo que corresponde al verbo, tenemos también una oración subordinada con la función de complemento de régimen prepositivo. Y como pueden ver, bueno, aquí ya tenemos un objeto directo. ¿Qué función tenemos en me molesta llegar tarde? ¿Qué es ese llegar tarde? No, recuerden, estos son los verbos tramposos que parece que el objeto indirecto es otra cosa, pero no es. O que más bien En creemos que es indirecto. perdón, en este caso sería sujeto, ¿no? Exacto, es el sujeto, ¿no? El objeto indirecto soy yo y el sujeto sería llegar tarde. Fíjense cómo una oración puede ser objeto directo, sujeto. Voy a averiguar si llegaron tarde. ¿Esta qué función tiene? Objeto directo. Objeto directo. Lo mismo, voy a averiguar quién llegó tarde, tiene exactamente la misma función, es el objeto directo, pero fíjense que estamos diciendo cosas distintas.
Entonces son objetos directos con cierta característica semántica que ahora vamos a ver. Bueno, y tienen complemento de régimen prepositivo, y estas pueden además cumplir, pues digamos, términos de preposición. Si les pregunto yo ahora, ¿qué otros sintagmas o qué otras cosas pueden fungir todas las funciones que acabo de decir? ¿Cuál sería? Sintagmas nominales. Exacto. Fíjense cómo estas oraciones están desempeñando las mismas funciones que tenían sintagmas nominales, que pueden ser algo así como el director supo, bueno, con saber es más difícil, generalmente siempre va una oración. Me molesta el chocolate caliente, ahí sí tenemos un sintagma nominal. Voy a averiguar, también averiguar siempre pide oraciones. Fíjense cómo aquí podemos empezar a tener verbos que siempre tienen oraciones, pero por ejemplo con confiamos. Confiamos en ti, ese es un sintagma nominal. Confiamos en la voluntad de la directora, ese es un sintagma nominal, ¿no? Y entonces justamente todas estas oraciones desempeñan, igual que lo mismo que solo las que están subordinadas por una preposición, desempeñan las mismas funciones que desempeñan sintagmas nominales. Y por lo tanto, a estas oraciones, como las que estamos viendo ahí, no solo las vamos a caracterizar como oraciones subordinadas, que ahorita todavía no he dado una definición de oración subordinada, pero ahorita la damos, y les vamos a ir poniendo diferentes nombres. En este caso, sustantiva. ¿Por qué la llamamos sustantiva? Pues porque tiene la misma distribución, es decir, aparece en los mismos lugares y con las mismas funciones que un sintagma nominal. Y por eso mismo, porque tiene esta distribución de un sintagma nominal, pues básicamente lo que estamos haciendo es cambiar un sintagma nominal por una oración. Y por lo tanto, las vamos a llamar oración subordinada sustantiva. Y bueno, eso implica que ahora sí demos una definición de oración subordinada. Ya no podemos decir, que era lo que yo he dicho hasta ahora, como medio para tenerlo un poco más fácil, que son oraciones subordinadas a oraciones. O sea, que son oraciones que cumplen funciones de otra oración, porque tenemos esos ejemplos en donde no hay una oración previa. Y por lo tanto, vamos a decir justo que son oraciones que saturan la estructura argumental de algún elemento. En este caso, lo más usual es que ese elemento sea verbal. Pero ya estamos viendo que no siempre es así. Y entonces, en tanto oraciones, vamos a tener que reconocer que siempre tienen un sujeto y un predicado. Porque si no, no serían oraciones. Y entonces, pues también vamos a encontrar al interior de todos estos elementos diferentes tipos de verbos. Pueden ser transitivos, pueden ser intransitivos, pueden ser verbos de complemento de régimen prepositivo. Ya vimos que en realidad el predicado verbal que pertenece a la oración subordinada guarda su propia estructura argumental, y entonces va a poder también satisfacer su estructura argumental, a diferencia de las perífrasis, en donde un verbo en realidad solo nos da información de tiempo, aspecto y modo, y la estructura argumental en realidad está puesta por el verbo principal, o el verbo auxiliado, y por lo tanto nada más tenemos una serie de funciones gramaticales que solo son atribuidas por ese verbo. Aquí vamos a tener que cada verbo, por ejemplo, pensando que son verbos, va a tener su propia estructura argumental, y que particularmente una de las oraciones, la oración subordinada, va a jugar un papel de argumento, o también puede ser de oblicuo, pero pensémoslo ahora como argumento, dentro de esa construcción. De tal manera que, por ejemplo, podemos analizarlo de esta manera. El director supo que llegaron tarde. Y otra vez, entonces, el director supo es la oración principal, que llegaron tarde será nuestra oración subordinada, y esta, como ya notaron, es el objeto directo de esta. De tal manera que podemos aplicar incluso nuestras pruebas que ya conocemos. El director lo supo,
podemos pasivizarlo incluso, que llegaron tarde, fue sabido por el director. Digo, suena un poco rara, pero en realidad es porque ya no hacemos muchos usos de esta perífrasis. En realidad es completamente gramatical la construcción. Y entonces justamente vean cómo lo único que estamos haciendo es darle un nuevo estatus a este objeto directo al decir que también puede ser una oración. Y entonces podemos ir incrementando también las funciones que hay en más bien los elementos que categorialmente pueden desempeñar una función sintáctica específica. Entonces tendríamos que decir, el objeto directo también es además de un sintagma nominal, puede ser una oración. Y bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Abigail. No, profe. Ay, perdón, no sé si me podría repetir, bueno, me podrías repetir más bien, la diferencia con las perífrasis, por favor. Claro, no, y de hecho eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, deja a punto aquí la pregunta y también de una vez aprovechando. Kiara, ¿cuál es la duda? ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, me perdí en la parte de las oraciones que saturan la estructura argumental. No supe bien cómo de qué hablaba. Ok, bueno, entonces, en realidad la pregunta la podemos conectar con la primera, entonces, a ver si con una sola respuesta se satisfacen ambas preguntas. Entonces decíamos, con las perífrasis verbales, como suelo comer pizza, lo que decíamos en la clase donde veíamos perífrasis verbal, es que teniendo dos verbos, en realidad tenemos una sola oración. En este sentido, significa que comer no está de ninguna manera cumpliendo una función sintáctica de suelo. Lo que más bien nos está indicando suelo es que pues es una acción que tiene cierta continuidad, que aparece con cierta regularidad en mi vida. Digo, no sé, bueno, sí hay como una etapa para comer mucha pizza, pero igual no es tan bueno, ¿no? Entonces, digamos que, suponiendo que estamos en esa etapa, bueno, en mi vida cotidiana como mucha pizza, ¿no? Eso es algo que aparece en esa oración. Y entonces, de Soler, no podemos cambiar, no podemos, por ejemplo, pensando que fuera un verbo transitivo, no podemos otorgarle un propio objeto directo pensando que podría también tener su estructura argumental. Por ejemplo, más allá de si siquiera tuviera sentido, pues bueno, nadie diría suelo pizza, ¿no? Pensando que comer, así como estamos viendo con las oraciones subordinadas que tienen la función, en este caso, de un sustantivo, de un sintagma nominal, pensando que fuera el mismo caso, querer poner un sintagma nominal, en este caso un sintagma nominal escueto, que fuera pizza. Y entonces justamente esto es una diferencia fundamental para poder reconocer estructuras que tienen oraciones subordinadas, en donde entonces tenemos, sobre todo cuando son oraciones, ¿no? Otra vez, nos vamos a enfocar mucho en las oraciones, pero recuerden que no necesariamente son oraciones. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, como ya decíamos, me gusta el chocolate. Esto claramente es un sintagma nominal que cumple una función de gustar, es el sujeto. ¿No? Y ya sabemos, o sea, tan sabemos que es el sujeto, que si lo pluralizamos, el verbo se pluraliza. Me gustan los chocolates. Y entonces, bueno, claramente es su sujeto y tenemos un sintagma nominal. Gustar tiene su propio argumento, tiene sus propias relaciones sintácticas, y cuando tenemos una oración subordinada, lo que podemos hacer es cambiar el tipo de sintagma o de estructura o de constituyente, si queremos regresar a los términos que vimos al principio, que va a satisfacer esta función sintáctica. Y entonces puedo poner, me gusta que vengas temprano. Y entonces aquí, que vengas temprano, está fungiendo la función de sujeto, de gustar, pero a la vez, no, ¿saben? Le voy a cambiar para que tengamos más relaciones gramaticales adentro. Me gusta que le regales
chocolates a los niños. Y entonces fíjense, todo esto, que le regale chocolates a los niños, es el sujeto de gustar, que por supuesto, aquí irremediablemente una oración solo puede ser la tercera persona del singular. Entonces el verbo va a aparecer, el verbo principal, en tercera persona del singular. Pero aquí tenemos otro verbo, regalar. Y este sí puede tener su propia estructura argumental, mientras que este es sujeto de gustar, toda la construcción. Al interior, como regalar es un verbo bitransitivo, tiene un objeto indirecto, y tiene su objeto directo, y tiene su sujeto. Tiene los tres elementos. Sujeto de segunda persona de singular, el objeto indirecto de tercera, en realidad tendría que ser que les regales chocolates a los niños. Entonces, tercera persona de plural, que son los niños, que incluso tiene su expresión como sintagma nominal. Recuerden que esto no lo analizamos como preposición. Y su objeto directo, que es chocolates. Entonces, aquí cada verbo tiene su propia estructura argumental. Regalar, en este caso, satisface todos los elementos que requiere, y a la vez que les regales chocolates a los niños. Miren, me marca alguna, no, está subrayado. Funge como sujeto de gustar. Y si tuviéramos oraciones más complejas como un verbo bitransitivo, podríamos también tener oraciones distintas como, dejen pienso una. Digo, igual no va a ser necesariamente sustantiva, pero para el caso va a funcionar bien. Entonces, le regalas a quienes llegaron tarde, no, a quienes llegaron temprano, un chocolate. Y entonces, fíjense, aquí tenemos un sujeto para regalar, un objeto para regalar, y un objeto indirecto. Y vamos a cambiarlo porque otra vez llegar no nos permite muchas funciones sintácticas. A quienes aprobaron el examen, un chocolate. Y entonces, fíjense, todo esto no es una oración sustantiva, esta es una relativa, las vamos a ver más adelante, pero fíjense cómo de todos modos, aprobar tiene su propia estructura argumental, tiene sujeto, que además es quienes, está en plural, y tiene su objeto directo, que es el examen. Y a la vez, es el objeto indirecto de regalar. Y entonces tenemos de nuevo una oración que está fungiendo una función en particular dentro de otra oración. Y justamente esa es la idea de las oraciones subordinadas y la capacidad que tienen de que cada verbo tenga su propia estructura argumental, en donde una de las oraciones se relaciona con un argumento, por lo menos hasta ahora, pero insisto que también pueden ser oblicuos, del verbo principal. Y entonces justamente esa sería una diferencia entre perífrasis y oraciones subordinadas. Mientras que en la perífrasis, como suelo comer pizza, voy a comer chocolate. ¿Qué más? No sé por qué siempre se me olvidan las perífrasis cuando hay que ver las perífrasis. Y algunos casos de querer serían perífrasis, pero esos hay que analizarlos paso por paso, entonces dejen pienso en un caso que sea menos controversial. Empezó a caminar, etcétera. Estas, que empezó a caminar, pues no va a tener ningún otro elemento porque caminar es un verbo intransitivo, pero sí podemos tener empezó a regalarle dulces a los niños. Esta estructura argumental es del verbo regalar, no de empezar. Entonces, aquí empezar no tiene ninguna estructura y esto regalar no funge una función dentro del verbo empezar. Aquí sí. Estas oraciones fungen una función dentro de este verbo. Y entonces esa sería otra diferencia. ¿Qué más? Mientras que sí tenemos infinitivos en las perífrasis, y en esto se parecen mucho, sobre todo con las oraciones subordinadas no vamos a tener, con las oraciones que tienen perífrasis verbal, no vamos a tener tantos casos de que
y ninguno de sí, ¿no? Estos están reducidos y están ahí como entre que si son perífrasis, que si no son perífrasis, etcétera. Y estos de sí nunca van a aparecer en una estructura perifrástica, entonces también eso les cambia la estructura. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque cuando tenemos una estructura perifrástica, nuestra definición básica es que tenemos dos verbos, un auxiliar que se conjuga y un auxiliado que está en una forma finita. Mientras que cuando tenemos oraciones subordinadas, tenemos un verbo principal, no es un auxiliado, es un principal, que es el que establece las relaciones de toda la oración. Y un subordinado que puede estar conjugado, o sea, aquí sí puede estar conjugado a diferencia de estas que están en una forma finita. No siempre lo va a estar, como ya hemos visto, y tiene su propia estructura argumental. Y entonces esas son diferencias que son fundamentales a la hora de entender las perífrasis y a la hora de entender las oraciones subordinadas. Que aquí el verbo subordinado puede conjugarse, mientras que aquí siempre va a aparecer en forma finita. Entonces, si vemos, es en gerundio, en participio o en infinitivo. Entonces, si vemos esas estructuras, pues lo primero que debemos pensar es que es una perífrasis. Si vemos que el otro verbo está conjugado, pues ya por definición es una oración subordinada, ¿no? Y entonces hay que irle encontrando sus propias características argumentales. Entonces no sé si se resolvieron las dos dudas que había hasta acá. Por ejemplo, estaba pensando en una opción cuando dijiste solo comer pizza. Probablemente no sé si podría ser subordinada la opción de decir comer pizza es lo que suelo hacer. Solo que creo que también incluye una perífrasis, pero al final. Exacto. O sea, justamente fíjense cómo con las perífrasis, cómo fue comer pizza. Es lo que suelo hacer. Y entonces, aquí, ¿cuál sería nuestro verbo principal? Ser. Ser, efectivamente. Todo esto es una estructura copulativa. Entonces tenemos un sujeto oracional, comer pizza, y un atributo oracional que es lo que suelo hacer. Y entonces al final, como el verbo soler no puede aparecer solito, porque es un verbo auxiliar, si le quito el hacer, tenemos una estructura gramatical. Pero digamos que hacer, en realidad, en muchos casos, por un lado tenemos un hacer que es muy claro, muy de construcción, digamos, ¿no? Como hice la tarea, es así, me senté y hubo un proceso en el cual terminé de hacer algo, ¿no? Eso es como el significado más nuclear de hacer. Pero en estos casos lo que encontramos es que hacer también es como una proforma verbal, es decir, es como un pronombre, pero verbal. ¿Nunca, alguna vez han tenido ese momento de ver una película que está basada en una novela colombiana que se llama La Virgen de los Sicarios? ¿No? Bueno, es un escritor colombiano famosón. A mí la verdad tuvo un momento en que particularmente La Virgen de los Sicarios me parece que es muy buena. Y claro, bueno, le hicieron una versión cinematográfica, que es a la que en realidad me estoy refiriendo. Y bueno, el personaje principal justo es el escritor, Fernando Vallejo, que es el autor, siempre habla de sí mismo en realidad, ¿no? Siempre tiene como una autoficcionalización. Y entonces en esta película, pues él como es escritor, en realidad él es lingüista de profesión y luego se volvió escritor, y entonces en algún momento, además imagínense, estamos hablando de la Colombia que se parecía al México contemporáneo, ¿no? O sea, un montón de conflictos con el narcotráfico, y entonces pues justo se enamora, él es homosexual, se enamora de un sicario. Y entonces,
justamente en algún punto él está muy, muy orgulloso de sí mismo, dice, así como yo soy el último gramático colombiano, el que descubrió la proforma hacer, ¿no? Y luego se echa una oración así, como en el verbo, como en la oración, lo iba a matar y lo hizo, ¿no? Y bueno, ya hay una escena de balazos en la película, ¿no? Bueno, entonces, pues justamente eso es, no sé por qué siempre me gusta acordarme de esa película, pero bueno, estamos usando esa misma estructura, ¿no? Y lo hizo. Entonces, ¿qué es? Agarramos de contenido lo que estaba previamente. Y justamente aquí es lo que está pasando con el ejemplo de Abigail. Este hacer está saturando la necesidad de Soler de estar relacionado con otro verbo, porque si no, no lo entendemos, ¿no? Por sí mismo es una oración agramatical, eso también nos está hablando de su característica como, como una perífrasis verbal, ¿no? Y entonces, pues justamente aquí lo que hicimos fue focalizar pues la oración que estaba, el verbo que estaba incrustado aquí, pero de todos modos necesitamos indicar que esto es una perífrasis. Entonces no va a poder aparecer otra forma. En cambio, con los verbos de acá en las oraciones subordinadas sí podríamos hacerlo. Por ejemplo, fíjense, el director supo que llegaron tarde. Abigail, ¿cómo harías una construcción parecida a la que hiciste acá, pero con esta oración? A ver, deje pienso. Digo, sí, deje pienso, espera. O sea, parecida con la presencia de es o con la saturación. No, con es, con es. Perdón. Entonces sería, lo que el director supo es que llegaron tarde. Exacto, lo que el director, vamos a ponerlas al revés nada más para que quede exactamente igual como la otra. Entonces, que llegaron tarde es lo que supo el director. Y fíjense aquí, no necesitamos hacer, es completamente gramatical. Este supo, ¿no? Así solito. Y lo único que hicimos fue mover el objeto directo a la posición inicial. Y esto nos detona la presencia de lo, ¿no? Bueno, en eso se parece a al anterior, que también requiere la presencia de lo, pero lo que no tenemos aquí es un hacer. ¿Por qué? Porque el verbo saber por sí mismo es un predicado y lo único que estamos diciendo es que movimos su objeto directo a la primera posición. Y entonces, bueno, no necesitamos el verbo hacer. En cambio, en estos de acá sí. Por lo tanto, sí estamos, creo, se ve, ante dos fenómenos lingüísticos completamente distintos. Las perífrasis, por un lado, que más bien nos indican en un solo núcleo, que es un núcleo complejo que tiene dos verbos, nos indican, por un lado, ciertas características de cómo se desarrolla la acción, más el verbo auxiliar, el verbo auxiliado, que es el verbo que nos está indicando de qué se trata absolutamente toda la oración. Y por otro lado, las oraciones subordinadas, en donde tenemos un verbo que es un verbo principal, ¿no? Un verbo que es el que pone todas las relaciones del significado que le corresponden, y en el que resulta que uno de esos elementos que requiere, pues es también una oración, ¿no? Son dos cosas distintas, y por supuesto lo que sí hay que decir es que la perífrasis se originan de estas estructuras, es decir, las oraciones subordinadas conforme empiezan a perder y empiezan a ritualizarse y a producirse más seguido y empiezan a tener más importancia por el verbo que está en la subordinación, van a ser las que van a desarrollar las perífrasis verbales. Pero digamos, eso es lo que decía que se llamaba gramaticalización, y es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo y tardan pues mucho tiempo en construirse como perífrasis. Pero las perífrasis pues vienen justamente de estas estructuras, por eso es que luego es tan difícil distinguirlas. Sin embargo, sí podemos hacerlo en español justamente con estos casos que estamos viendo, ¿no? Para las perífrasis, otra vez, vamos a tener verbos auxiliados en forma no finita. Perdón, aquí hubo un error de mi parte. En forma no finita, o sea, esto significa en gerundio, participio e infinitivo. Y vamos a tener una serie de oraciones, más bien, en donde vamos a poder encontrar verbos conjugados, ¿no? Entonces, esa también es una distinción fundamental entre las perífrasis y los periodos subordinados. ¿Hasta aquí va quedando más claro ahora? Sí, más claro.
Ok, bueno, Abigail dice que sí, el resto del grupo, ¿cómo van? También más claro. Sí, Ok. profe. ¿Todo el mundo hasta aquí ninguna duda? No, Creo que no. Ok, No. ok, muy bien. Bueno, entonces sigamos. Entonces decía, podemos hacer clasificaciones de los tipos de oraciones subordinadas, porque bueno, ya saben que nos gusta en lingüística hacer una clasificación de absolutamente todo, si no, no nos sentimos bien. Y entonces, justamente por sus características y por sus funciones, vamos a poder distinguir, primero, tipos de oraciones generales según el tipo de sintagma como el que se comportan. Y entonces vamos a tener casos como los que estamos viendo aquí, que son oraciones subordinadas sustantivas. Vamos a tener oraciones subordinadas relativas, que también se les suele llamar adjetivas. Obviamente eso entraña esta clasificación, este nombre, que se comportan como adjetivos. Y vamos a tener oraciones subordinadas adverbiales. Que a estas les pasó lo mismo que les pasa a todos los adverbios, que es decir, pues no sabemos qué hacer con estas, pero vemos que se comportan más o menos igual, algo ahí tienen en común. Ah, pues han de ser como adverbios, ¿no? Ya saben, pobres adverbios son el cajón desastre de absolutamente todo, y entonces a estas les pasó igual. Pero en realidad vamos a encontrar otro tipo de significados con estas, como por ejemplo oraciones concesivas, es decir, cosas como aunque. Vamos a encontrar, por ejemplo, condicionales, cosas como si X, entonces Y, ¿no? Y este tipo de significados que, insisto, no necesariamente son también adverbiales, pero se suelen clasificar como oraciones adverbiales, ¿no? Y por supuesto, cuando encontremos oraciones que suelen tener la función de un adverbio, pues ahí también esas las vamos a clasificar como adverbiales. Insisto, a las oraciones subordinadas adverbiales les pasó lo mismo que a todos los adverbios, ¿no? O sea, van ahí al cajón desastre del no sabemos qué hacer con ustedes, pero tienen que ir en algún lugar. Entonces vamos a tener estas tres clasificaciones de oraciones subordinadas, y por supuesto queremos empezar con las oraciones subordinadas sustantivas, pues porque son, digamos, las que más nos vamos a encontrar por un lado, pero también las que tienen más clasificaciones a su interior. Y entonces, vuelvo a preguntar aquí, antes de introducirnos a las oraciones sustantivas, ¿hay alguna duda? No, de mi parte no. No, profe. ¿No? ¿Seguro? No. Ok. Entonces, vamos a decir, ahí sí ven todo el pizarrón, ¿verdad? No, ya no. Sé mucho. Luego yo muevo acá mis 20,000 ventanas de Word y ya no sé cuándo sí están viendo y cuándo no. A ver, ¿ahí? ¿Mejor? No, está bien. Se ve un poquito más, pero no se ve completo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, entonces, lo primero que vamos a decir de las oraciones subordinadas sustantivas es que son argumentales. Todas. Esto significa, como ya he dicho, que son seleccionadas por otro elemento. Y otra vez, generalmente verbal, pero ya vimos que no solo va a ser verbal. Por ejemplo, en los ejemplos que teníamos, los últimos, pues son preposiciones que indican o que seleccionan también oraciones. Entonces también pueden ser oraciones subordinadas sustantivas que están seleccionadas por una preposición o incluso por un adverbio, por ejemplo, en construcciones como encima de que no llama, ¿no? Entonces también esas son oraciones subordinadas sustantivas, pero están seleccionadas, por ejemplo, por adverbios. Como ya dijimos, ¿no? Las oraciones subordinadas sustantivas se caracterizan por desempeñar, por tener la misma distribución, es decir, por aparecer en los mismos contextos y en las mismas funciones que en sintagmas nominales. Y justamente por eso es que las podemos llamar sustantivas. Generalmente, cuando las queremos, cuando las queremos como proformar, ¿no? O sea, como dar una proforma,
toda la oración va a poder ser proformada, o sea, pronominalizada en realidad, por la forma eso. Y esto es importante, que sea por eso, porque en realidad todas las oraciones subordinadas sustantivas en términos semánticos nos hablan de algo que podemos llamar estado de cosas. O sea, sería lo mismo que podríamos, en general, ¿no? Sin mucha definición del estado de cosas, pues son elementos que designan hechos, situaciones, o acontecimientos. Esto en realidad es consecuencia, o la consecuencia de que tengan su propia estructura argumental, porque todos los hechos, designan situaciones o acontecimientos, son en general verbos que requieren para designar estos acontecimientos, estas situaciones o estos hechos de un verbo con sus propios complementos, ¿no? No es lo mismo decir comer, ahí no estoy diciendo ningún tipo de actividad, ni más bien ningún tipo de acontecimiento, pero comer pizza, bueno, comió pizza, eso sí ya es un acontecimiento al cual le estoy incluso anclando a la línea temporal, le estoy dando un sujeto, o sea, ya estoy describiendo una situación que pasó en el mundo o que está pasando en el mundo y que justamente, en este caso, voy a querer introducirlo dentro de otra oración. Justamente esa noción de acontecimientos que ya están anclados en la línea del tiempo, que tienen sus propios personajes y sus propios elementos que están apareciendo ahí, eso es a lo que lo denominamos estado de cosas, ¿no? Y entonces, justamente, en general, estas oraciones subordinadas sustantivas son estados de cosas. Esto significa que también no van a poder aparecer en posición de sujeto o alguna otra función en algunos verbos que son predicados que requieren más que este tipo de elementos que requieren la presencia así muy clara de personas o animales o alguna entidad material concreta, ¿no? Por ejemplo, no vamos a poder encontrarlos en verbos, voy a ponerlos aquí, como nacer, morir, correr, saltar, contener, etcétera, ¿no? Es decir, mientras que tenemos cosas como Juan nació, una oración subordinada sustantiva, que comas pizza nació, nos da una forma gramatical. Ay, qué faltó toda ortografía, pero... de tal manera que justamente lo que estamos observando es que no pueden aparecer en esta posición porque estos verbos requieren que uno de sus participantes por lo menos sea un ente concreto. Y estos entes concretos no pueden ser estados de cosas, son más bien entidades, ¿no? Y las entidades no pueden ser oraciones. De tal manera que entonces no van a poder desempeñar, digamos, a pesar de que estamos diciendo que tienen la misma distribución que un sintagma nominal, hay posiciones particulares con verbos particulares en donde no pueden ser desempeñados estos sintagmas nominales por oraciones subordinadas sustantivas, ¿no? Son restricciones semánticas que nacen justamente de este hecho, de que las oraciones subordinadas sustantivas siempre nos van a hablar de estados de cosas. Y bueno, digamos, esta sería una caracterización muy general de una oración subordinada sustantiva. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Solo para confirmar, dijiste que no pueden desempeñar la función de sujeto, ¿verdad? En ciertos verbos, por ejemplo, ¿no? O sea, no en todos los verbos, sino simplemente en, ya vimos una que sí, ¿no? Con verbos como gustar sí podemos tener un sujeto, una oración subordinada sustantiva. O sea, más bien, son verbos que semánticamente requieren entidades concretas como morir y nacer, en donde no pueden aparecer en esa posición, ¿no? Esa es una restricción semántica que proviene justo de esto, que son estados de cosas. Y entonces ahí nos tenemos que como hacer una pausa y pensar bien qué está pasando, ¿no? Porque entonces no podrían desempeñar las mismas funciones. Y esto es una desgracia que no tengamos este tiempo para ver estas distinciones semánticas porque son muy interesantes, pero bueno, ojalá, creo que llevan semántica, ¿no? Entonces, ojalá en semántica las vean porque son muy particulares y tienen consecuencias sintácticas. Pero bueno, ahora nada más digámoslo ahí,
si llegan a semántica y les dicen esto, recuerden, ¿no? Como conéctenlo con esto porque justamente está muy, 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 muy relacionado. Pero bueno, fuera de la pregunta de Marisol, ¿alguna otra duda hasta aquí? No, todo bien. Ok. Y entonces, digamos, esta es una definición muy general. Ya les he dicho que nos gusta seguir haciendo clasificaciones. Entonces, vamos a poder clasificar además las oraciones subordinadas sustantivas por sus características estructurales y vamos a poder clasificarlas por sus características sintácticas, es decir, por la función sintáctica que puede desempeñar. Entonces, pensemos primero en la clasificación estructural. Y estructuralmente podemos reconocer tres tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Las oraciones subordinadas sustantivas que a partir de este momento van a ser abreviadas como OSS, declarativas, las interrogativas y las expresivas. Como pueden ver, esto en realidad pues se relaciona completamente con la clasificación que estábamos haciendo en la clase pasada. Justamente, perdón, expresivas exclamativas, disculpen. Se parece a la definición y a las características que estábamos haciendo en la clase pasada respecto a los tipos de oraciones según su fuerza y locutiva. Por eso era importante que los viéramos, porque justamente aquí las oraciones subordinadas sustantivas se van a mezclar con esta otra clasificación y podemos clasificarlas según estas nociones. Y entonces las oraciones subordinadas sustantivas declarativas se van a caracterizar por estar introducidas por la conjunción que, cuando el verbo está subordinado, cuando el verbo está conjugado, perdón, y cuando está conjugado, puede aparecer en estos casos en dos modos verbales. En subjuntivo o en indicativo. Subjuntivo, indicativo. Y entonces, digamos, en realidad hay una tendencia que aparezca más con indicativo que en subjuntivo, justamente porque lo declarativo, cuando uno declara algo y afirma algo, lo hace en indicativo, porque estamos hablando de las cosas que sabemos que sí existen en el mundo. Sin embargo, habrá algunas, sobre todo con verbos de pensamiento, en donde estamos, digamos, lo que pensamos no necesariamente es algo que existe en el mundo, en donde sí podríamos encontrar oraciones con subjuntivo que sean declarativas, y por lo tanto nuestra primera marca principal para saber que estamos ante una oración subordinada sustantiva declarativa es la conjunción subordinante que. Abigail, ¿habías alzado la mano? Ah, sí, es que de repente tu pantalla se puso toda negra. Entonces, de repente Ay, se otra pone vez. negra. Otra vez, sí. Ya se quitó. No sé si sea el internet. ¿Creen que sea el internet? Porque creo que me estoy trabando un poco. Sí, a mí eso me pasa cuando tengo mal internet. A ver, dejen ver si está bien conectado esto. A ver, dejen que sigamos tantito y si sigue pasando, pues vemos ahorita cómo lo resolvemos. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Entonces, pero no era una pregunta entonces, Abigail. Sí. No, solo era para avisar. Ok. Bueno, estemos al pendiente en el momento, Abigail, tú serás la encargada en el momento de que vuelva a pasar o si está pasando, no importa si estoy hablando, interrúmpeme para saber y entonces resolver en ese instante. ¿Te parece bien? Ok, de acuerdo. Muy bien. Y entonces decíamos, estas son introducidas por la conjunción que, o bien pueden aparecer en infinitivo, pero cuando aparecen en infinitivo, vamos a tener una característica particular. Y esta es que el sujeto es el mismo en la oración principal y en la oración subordinada. Entonces pensemos en los casos que veíamos al principio de llegar tarde, y entonces recuerden cómo era una. Me molesta que la gente llegue tarde.
y me molesta. Ahí, molaste. Me molesta y me molesta llegar tarde. Digo, ya lo dije, pero igual les pregunto a su intuición de hablantes. En la primera oración, ¿quién llega tarde? La gente. La gente. ¿Y quién se molesta? ¿Y quién? No, bueno, fue un mal ejemplo porque este es el sujeto, disculpen. Pero bueno, sí, aquí efectivamente la gente llega tarde, y aquí en realidad llegar tarde y el objeto indirecto son el mismo, ¿no? Pero no son el sujeto, porque el sujeto es este. Disculpen, sí fue un pésimo ejemplo. Dejen pienso en una oración. Claro, con comer todo es muy, muy transparente. Quiero comer pizza. Recuerden que con querer tenemos que evaluar si son o no son perífrasis. En este caso no es perífrasis. Quiero comer pizza y quiero que comas pizza. Ahora sí. En la primera oración, ¿quién come pizza? Yo. Yo soy el que quiere y yo soy el que come. Y en la segunda oración, ¿quién es el sujeto? ¿O cómo le hacemos? Pues el sujeto de quiero es yo, mientras que comas sería tú. Exacto, efectivamente, ¿no? Tenemos dos sujetos distintos en la segunda oración y entonces, como el verbo subordinado tiene su propio sujeto, necesita aparecer en forma finita. Y es en estos casos en donde vamos a encontrar la ocurrencia de la conjunción que y de la oración del verbo conjugado. En cambio, si podemos establecer una identidad entre uno y otro verbo, digo, entre uno y otro sujeto, entonces la lengua, digamos, como que ya no se molesta en indicar que aquí hay un sujeto distinto, pues porque va a ser el mismo, ¿no? Y entonces, justamente, va a poner el verbo en infinitivo. Nótese que es de este tipo de construcciones de donde se generan las perífrasis verbales, ¿no? Justamente esta condición permite que aparezcan verbos en infinitivo que tienen su propia estructura argumental y que satisfacen nada más uno de los elementos de esta. Y entonces con el tiempo es ahí donde se empiezan a formar las perífrasis verbales. Pero bueno, aquí tenemos todavía oraciones subordinadas. Entonces no podemos pensar que estamos ante un caso de perífrasis. Entonces, otra vez, nada más para reafirmar lo que ya dije. Vamos a tener que las oraciones subordinadas declarativas aparecen introducidas por la conjunción subordinante que, cuando tenemos sujetos distintos, y aparecerán en infinitivo cuando podemos encontrar una identidad entre el sujeto de una oración y el sujeto de otra. Entonces, esa va a ser nuestra caracterización, nuestra necesidad, pues, sintáctica para que ocurra este fenómeno. Y bueno, ya más allá de cómo lo analicemos, porque claramente esto ha sido analizado desde un montón de formas, desde un montón de marcos diferentes teóricos, sobre todo los más fantasmagóricos son los generativos, que hablan de un movimiento de un verbo, una huella, desplazamiento de tal nodo a tal otro nodo, y se vuelve una cosa muy complicada con muchas líneas. Digamos, nosotros nos vamos a saltar esos análisis siempre y cuando nos quede claro que estamos ante una situación de identidad entre un sujeto y otro, y por eso no se detona la conjugación del verbo. Y de hecho creo que sería, no sé si sea gramatical, pero sí muy extraña una oración: quiero que yo coma pizza. ¿Ustedes qué opinan de una oración como esta? Me suena a que tal vez la diría un niño chiquito que apenas está hablando. Ok, bueno, sí, es un análisis interesante, porque sí es verdad que los niños, digamos, aprenden una forma. Yo no sé mucho de adquisición del lenguaje, la verdad, pero entiendo que efectivamente generalizan formas y luego van con ciertas partes de la sintaxis como reafirmando y metiendo ciertas reglas que antes no habían aprendido, ¿no? Entonces, es interesante que aquí habrían generalizado la idea de que la oración subordinada necesita la conjunción y el verbo finito, y después habrían de aprender esta forma en donde estoy diciendo que si son el mismo sujeto,
pues habría la forma finita. Pero la verdad no me atrevería a decir mucho de eso. Ojalá nunca escuche esto Cecilia Rojas porque me regañaría. Pero bueno, Salvador. La mía sí en la primera persona del singular suena raro, pero si lo cambiamos a tercera persona hasta suena gramatical. Por ejemplo, quiero que Juan coma pizza. Claro, efectivamente lo que observa Salvador es que, digamos, el verbo coma en subjuntivo, el verbo comer en presente subjuntivo, es exactamente idéntico formalmente en primera y en tercera persona del singular, y entonces, claro, aquí se puede desatar cierta ambigüedad. A lo mejor por eso no suena tan extraña, pero si somos muy claros en que es un sujeto distinto y por lo tanto es la tercera persona, ahí ya no haya gramaticalidad, porque pues no hay una identificación, una identidad entre el sujeto de una oración y el sujeto de otro. Y entonces, efectivamente, la reparación que hace Salvador, pues es lo que tendríamos que pensar para hacerla completamente gramatical, la oración que está aquí. Bueno, sí, ya ahí Sofía dice que justo iba a invocar a Cecilia Rojas. Es que Cecilia Rojas es una gran investigadora de adquisición del lenguaje que está en filosofía y en filológicas, y entonces por eso digo que si me escuchara seguro me regañaría, ¿no? Pero bueno, estas serían la clasificación de las oraciones subordinadas sustantivas declarativas, que otra vez se van a caracterizar por estar introducidas por la conjunción que. Entonces, esto significa que las oraciones sustantivas subordinadas interrogativas van a ser distintas. Y efectivamente van a ser distintas. Y no solo son distintas, sino que además podemos todavía subclasificar dos tipos de oración subordinada sustantiva, interrogativa. Las totales, ¿se acuerdan que eran las interrogativas totales que veíamos la clase pasada? Sí, que era cuando eran preguntas con respuestas de sí o no. Eras cuando teníamos simplemente respuestas de sí o no, y entonces estas, digamos, de alguna manera entrañan esa posibilidad de responder únicamente sí o no. Y en estos casos van a estar introducidas por la conjunción subordinante sí. Ya no sé si se los escribió o lo escribí en el otro chat, en el otro Word que tenía abierto. No lo escribí, ¿verdad? No se ve. Entonces, estas van a estar introducidas por la conjunción subordinante sí, y tenemos casos como, por ejemplo, no sé si ir. Fíjense cómo incluso en estas, ir, como es el que va a ir soy yo, entonces otra vez aparece en infinitivo. Pero si cambiamos el sujeto, vuelve a pasar lo mismo. No sé si Juan va a ir. En estos casos, en las interrogativas totales, a pesar de que se cumple la definición de que los infinitivos aparecen cuando encontramos relación, identidad entre un sujeto y otro, sí requieren de la conjunción sí. A pesar de que, otra vez, hay una relación entre sujeto de una oración y sujeto de la subordinada. Y va a pasar lo mismo cuando no tenemos identidad. No sé si Juan va a ir. Aquí, a pesar de que es un sujeto distinto, pues bueno, más bien como con qué, sí va a aparecer el sí. Lo que nos están indicando en realidad estas oraciones interrogativas totales es que el hablante no sabe, no conoce la verdad de la oración que está subordinada, que en este caso es ir. Y entonces con el sí, pues está indicando que todavía tiene que interrogarse o todavía tiene que dar una posibilidad de respuesta a estas formas. Y entonces en realidad, pues habría que responder una o dos cosas. Sí va, o sí voy, o no voy. Y justamente por eso es que se parecen a las oraciones interrogativas totales, ¿no? Porque en el fondo solo puede haber dos opciones en la información que se está solicitando o que de alguna manera se está solicitando con el periodo que está indicado por sí. Lo mismo pasa con esta. Juan sí va, me falta el verbo, Juan sí va, o Juan no va. No hay otras. En realidad, bueno, uno sí podría responder Juan tal vez vaya, pero digamos, todavía esa opción sigue siendo posible ante las preguntas totales. Lo que importa es justamente que veamos que con este sí también lo que se está indicando es una poca certeza de parte del hablante respecto de la oración que está subordinada, lo que nos lleva de nuevo a pensar
en que estas formas son de alguna manera también modales. Y efectivamente aquí hay una discusión teórica en si clasificar a estas como interrogativas o como clasificarlas como subordinadas que no son reales, ¿no? O sea, que son modales. Pero bueno, esa es una discusión mucho más compleja que no vamos a tener ahora. Vamos a resolver, clasificar estas como interrogativas totales, pero recuerden que lo importante, bueno, de paso también está ahí, se ve una duda del hablante cuando menciona el conocimiento que tiene respecto de esto. Y justamente estas interrogativas subordinadas van a aparecer mucho con verbos de cognición, saber, pensar, creer, etcétera, ¿no? Porque justamente es donde el hablante puede establecer dudas sobre su propio conocimiento del mundo y por lo tanto del estado de cosas que está subordinado. Y entonces estas van a ser nuestras oraciones subordinadas sustantivas interrogativas totales. Otra vez, siempre van a estar introducidas por la conjunción sí y generalmente van a estar en subjuntivo. Estas sí van a estar en subjuntivo generalmente, luego van a estar en indicativo y otra vez cuando encontremos relación entre un sujeto y otro, pues van a estar en infinitivo. Y entonces otra vez hasta aquí. ¿Hay alguna duda con estas oraciones subordinadas sustantivas interrogativas totales? No, profe. No, todo bien. Ok, recomendación para aprenderse los nombres de estos, sí es como yo recordaba, mi maestro de latín siempre decía, si métanse a bañar y entonces estén declinando sustantivos hasta que se aprendan las declinaciones. Bueno, si estos nombres gigantes también métanse a bañar y entonces estén pensando en casos y, oración subordinada sustantiva interrogativa total, ¿no? Y entonces ya sí, con función de objeto directo, y entonces ya sí nos vamos aprendiendo todos los nombres de todas estas cosas que son muy largos efectivamente, y que pues podemos ponerle un nombre como CRP o cosas así, pero luego ya quién sabe de qué estamos hablando, ¿no? Entonces mejor aprendernos los nombres completitos. Y entonces así como tenemos las totales, vamos a tener también las parciales. Así como digamos, las parciales de la fuerza ilocutiva que veíamos la clase pasada utilizan un interrogador particular porque solo estamos solicitando información sobre un aspecto dentro de la oración, las parciales van a ser exactamente igual. Y entonces estas van a estar introducidas por los interrogativos que ya conocemos. ¿Qué? ¿Quién? No sé por qué no me sale el acento. Ahí está. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál? Etcétera, 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 ¿no? Y entonces aquí pues solo estamos indicando cierto desconocimiento de un aspecto de los elementos de la oración. Por ejemplo, no sé dónde esté. ¿Dónde esté Juan? Y entonces otra vez sabemos que esto está subordinado porque el verbo estar tiene su propio sujeto, el verbo saber tiene su propio sujeto, y el que está expresando todo este estado de cosas, que es la oración subordinada sustantiva, está diciendo que desconoce un elemento de ese estado de cosas. ¿Cuál es el elemento de ese estado de cosas en este caso? Pues la ubicación de Juan. Y entonces justamente para esto nos van a servir las oraciones interrogativas parciales. Por ejemplo, podemos, bueno, más allá de qué función desempeñen, podemos encontrarlas en muchos tipos de oración. Por ejemplo, no sé qué quieras. Voy a poner muchos de objeto directo porque son las más fáciles de hacer. No sé qué quieras. No sé cuándo vengas. No sé cómo hacerlo. No sé cuál elegir. Etcétera, 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 ¿no? Y entonces en estas, las oraciones subordinadas van a estar introducidos por justamente estos elementos. ¿Qué, cuándo, cómo, cuál, dónde, etcétera, ¿no? Hasta aquí esta primera descripción. Ok, Marisol. Me surgió la duda de si en las interrogativas siempre va a aparecer el no sé. No necesariamente, pero es que son donde, o sea, son donde más nos va a aparecer este tipo de contextos, ¿no? O sea, son como los más transparentes, por eso los estaba usando de ejemplo, pero no necesariamente va a aparecer el no sé. Por ejemplo, dejen pienso una.
estoy pensando dónde ponerlo. ¿Dónde poner, no sé, mi dinosaurio, ¿no? Y entonces, ¿dónde poner mi dinosaurio? También es algo que, digamos, también tiene la misma estructura, ni siquiera está en negativa la oración, ¿no? O sea, es algo que estoy haciendo en este momento, todavía no lo sé, y entonces justamente aquí va a aparecer este tipo de pregunta, ¿no? Y entonces justamente serían una oración subordinada sustantiva interrogativa parcial. Claramente es mucho más, creo, mucho más visible, por eso eran buenos ejemplos los de acá, ¿no? Además de la pregunta de Marisol, ¿alguna otra duda con estas? ¿No? Bueno. No. En este momento, entonces, es necesario que observemos una distinción sintáctica muy importante que va a haber, por un lado, entre las oraciones subordinadas sustantivas, declarativas, y las interrogativas absolutas, o totales, interrogativas totales, y por otro lado, con las oraciones, o sea, subordinadas sustantivas, interrogativas parciales. Y es que de este lado, de las subordinadas sustantivas declarativas y las interrogativas totales, la conjunción no tiene un papel dentro de la oración. Mientras que en estas, las interrogativas parciales, el elemento que podemos llamar conjunción, que en realidad es un pronombre interrogativo, entonces le voy a poner conjunción pronombre interrogativo, sí juega, sí tiene un papel dentro de la oración subordinada. Entonces pensemos. No sé qué quieras. No, o no sé qué quieres. ¿Cuál es mi oración subordinada? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Efectivamente. ¿Y querer qué tipo de verbo es? ¿Transitivo? Es un verbo transitivo, entonces, ¿qué significa eso? Que tiene objeto directo. Tiene objeto directo, efectivamente. Y entonces, si es una oración subordinada, digo, pero un verbo transitivo y requiere objeto directo, ¿cuál es el objeto directo de qué quieres? ¿El qué? Bueno, no se sabe y por eso está el qué. No se sabe, efectivamente, pero esa función sintáctica está desempeñada por el interrogativo, ¿no? Es decir, no sé, quieres algo, pero no sé qué es, y entonces te voy a preguntar qué, que es el objeto directo de quieres, que además tiene un sujeto muy específico, segunda persona del singular, el verbo está conjugado, ¿no? Y entonces, efectivamente aquí, este que funge en realidad de dos cosas. Por un lado es una conjunción, y por otro lado es el objeto directo. Y entonces, por eso decimos que en las interrogativas parciales, esta especie de conjunción o pronombre interrogativo, efectivamente cumple un papel dentro de la oración subordinada. O sea, un papel me refiero a un papel, un argumento, desempeña una función sintáctica dentro de esta oración. En cambio, si ponemos, no sé si quieres pizza, o o ¿quieres? O incluso, no, sin preguntar, ¿quieres que? Es que no sé por qué esto sí es una pregunta. A ver, espera. O quizás si le pongo el pronombre no suene tan pregunta.
tú quieres que llegue temprano. Y entonces, aquí, ¿cuáles son las oraciones subordinadas? En la primera sería si quieres pizza y en la segunda que llegue temprano. Exacto, en la primera tenemos si quieres pizza y que llegue temprano. No, le voy a poner lo mismo, que tú quieres que yo quiera pizza. Y entonces, ¿qué tipo de verbo es querer, habíamos dicho? Transitivo. Transitivo significa que requiere objeto directo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. ¿Cuál es el objeto directo de si quieres pizza? Pizza. Pizza. Y en que yo quiera pizza, También. también, ¿no? Los dos casos son pizza. Y el sujeto, En la primera sería tú y en la segunda es yo. exacto, ¿no? En la primera es tú y en la segunda soy yo, está ahí en la conjugación verbal, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces un verbo transitivo como querer, pues en realidad aquí ya tiene sus dos funciones sintácticas, digamos, saturadas, ¿no? Tiene su sujeto y tiene su objeto directo, y entonces en estos, el sí, lo único que hace es indicarnos, o el qué, lo único que hace es indicarnos, aquí está, bueno, creo que me falta un corchete ahorita, pero, que esto está subordinado. Entonces, estos solo son conjunciones. No juegan ningún otro papel dentro de la oración que está subordinada. Indican cierta característica de esa oración que está subordinada. En el primer caso, pues que no sabemos la verdad de lo que estamos diciendo y estamos buscando esa verdad. Y en el segundo, bueno, que sí, que es verdad lo que estamos diciendo y por lo tanto lo estamos afirmando. Pero no indican otra cosa, no tienen ninguna función sintáctica al interior de lo que está subordinado. En cambio, las oraciones subordinadas sustantivas interrogativas parciales, estos elementos que las introducen, juegan como dos cosas a la vez. Son conjunciones y por otro lado van a tener un papel sintáctico, una función sintáctica dentro de la oración subordinada. Y entonces eso es un procedimiento, una característica particular que vamos a tener en esta oposición entre las declarativas y interrogativas totales y las subordinadas, subordinadas sustantivas interrogativas parciales. Lo cual otra vez nos lleva a pensar que en realidad aquí lo que hay es más modalidad que otra cosa, pero bueno, ya no vamos a meternos ahí, vamos a seguir analizándonos como interrogativas. Vean que estoy tan en desacuerdo que cada que lo digo yo mismo me quiero morder la lengua, ¿no? Pero bueno, así hoy nos vamos a pegar al análisis de la RAE. ¿Esto se entiende bien? Ok, bueno, Marisol, sí, pero ¿y el resto del grupo? Sí, todo bien. Ok, bueno, Abigail también dice que sí. Otra vez, el resto del grupo, ¿cómo vamos hasta aquí? Ok, Daniela también ya dice que sí. Supondré que 3 sí son la mayoría, cada uno representa algo así como el 30% del grupo, ¿no? Entonces ya, el 90% del grupo dice que sí, y entonces seguimos. Entonces, tendríamos esa distinción entre oraciones subordinadas sustantivas, interrogativas parciales, por un lado, y este otro comportamiento de las oraciones subordinadas sustantivas declarativas, abajo con qué, e interrogativas totales que van introducidas por sí. Finalmente, tenemos las oraciones subordinadas sustantivas exclamativas. Y estas, pues así como las oraciones interrogativas indirectas, también estas generalmente van a estar introducidas por uno de estos elementos que son, digamos, interrogativos, ¿no? Pero con una función más de topicalizar, de hacer énfasis en un elemento específico. Por ejemplo, en la oración, dejen pienso una.
qué bueno es... No, pero ahí la subordinada es otra. ¿Cuánto más sabes que yo no sepa? Y entonces aquí también ¿cuánto más sabes? También de alguna manera aquí es una oración más como comparativa exclamativa, pero igual estos elementos van a comportarse exactamente igual. En realidad estas son muy raras, casi no las vamos a encontrar, y entonces pues no nos habremos de preocupar mucho por ellas, solo si de repente vemos que en realidad no se está interrogando, sino poniendo énfasis en algún elemento, pues estaremos ante un caso de oraciones subordinadas exclamativas, ¿no? Sobre todo pues va a ser de repente en común con oraciones como con oraciones que implican cierta valoración, que ya saben pueden ser sobre todo valoraciones positivas o negativas. Pero insisto, estas en realidad no son tan comunes, entonces nuestro aparato conceptual más importante está puesto aquí, en la distinción entre estos elementos y las oraciones, entre oraciones subordinadas sustantivas declarativas, interrogativas totales y las interrogativas parciales, ¿no? Y estas van a ser una cosa rara que hay que estar al pendiente de que nos pueda aparecer, pero en realidad pues casi no es común que aparezcan, no vamos a profundizar mucho en ellas. Y entonces, sí, justo con lo que pregunta Dani por el chat, yo estoy intentando generar incluso una oración así, pero digamos que ahí ni siquiera, más bien tenemos una sola oración, ¿no? Por un lado tenemos el sujeto, es que Dani pone en el chat, ¿cuán grande es tu egoísmo? Como un posible ejemplo, y en realidad no tenemos otra oración ahí subordinada, ¿no? Tenemos tu egoísmo, un sintagma nominal, y grande, un sintagma adjetivo, que efectivamente es exclamativa por el cuán. Entonces, digamos, es que por eso son tan difíciles de generar, como que las valoraciones van hacia adjetivos, y entonces sustantivas casi no nos aparecen, pero si ahorita se les ocurren a ustedes, porque a mí también no se me está ocurriendo nada, se agradecerá. Marisol. Estoy pensando en algo como, ¿qué más quieres que te diga? No Pero sé si puede funcionar. ahí, ¿qué más quieres que te diga? ¿Qué tipo de oración sería? Ajá, pero sí suena muy, muy interrogativa, pero, pero la pienso así, no sé, en un contexto en el que tal vez estás discutiendo y ya nada más es como una expresión y ya no, es más bien como una pregunta retórica, o sea, realmente no estás preguntando, sino ya llegas al punto de desesperación y solo exclamas eso. Sí, digamos, efectivamente lo que observa Marisol y algo que veníamos diciendo desde la clase pasada, es que para estas formas o esta clasificación ilocutiva el contexto es fundamental porque solo en el contexto podemos entender a cabalidad las intenciones de los hablantes, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues efectivamente tenemos una cosa particular, y en el contexto que plantea Marisol efectivamente tendríamos que pensar que estamos ante una oración exclamativa. Pero tiene mucha forma de interrogativa todavía, ¿no? Si la extraemos del contexto, pues parece que es mucho más interrogativa que exclamativa, pero bueno, sí, digamos, este sería, en el contexto que plantea Marisol, una oración exclamativa, ¿no? Pero otra vez, por eso es tan difícil luego de hilarla, sobre todo como para ejemplos de gramática, porque se necesita muchísimo contexto para llegar a la conclusión, ¿no? Entonces, otra vez, en ese contexto que planteaba Marisol, esto sería una oración subordinada sustantiva exclamativa. Y fíjense cómo efectivamente utiliza las mismas formas que la interrogativa, y de hecho se puede confundir con ella, ¿no? Entonces, por eso les digo, en realidad, nuestro aparato conceptual más complejo y que más vamos a utilizar está puesto en esta parte de la distinción entre subordinadas sustantivas declarativas, subordinadas sustantivas interrogativas totales y subordinadas sustantivas interrogativas parciales. Y entonces vuelvo a preguntarles, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ok. Abigail, sí. No sé si de ejemplo podría ser, no sabes cuánta desgracia me pasó. Dices de las exclamativas. Sí, aunque ahora que lo pienso estoy dudando, pero bueno, sí. Pues suena un poco rara la oración, pero creo que sí sería un buen ejemplo. No sabes cuánta desgracia
me ocurrió, me pasó, me sucedió. Creo que con sucedió suena un poquito mejor. Y entonces sí, efectivamente, cuánta desgracia me sucedió podría ser una oración exclamativa, ¿no? En donde, pues está además relacionada con saber, pero otra vez necesitamos un contexto mucho más rico para poder entender si esto es un exclamativo o es una simple interrogativa. Digamos, como que tenemos ahí cierta ambigüedad entre una y otra, y solo el contexto nos ayudaría a separar unas de otras, ¿no? Pero por ahora, por eso mismo las vamos, olvidémonos un poco de las exclamativas, estemos al pendiente de ellas, pero en realidad no son, insisto, nuestro foco de atención de las distinciones de las oraciones subordinadas. Y bueno, ahí había otros ejemplos. Qué absurdo es que quieras hacer eso. También podría ser un caso, y Dani pone otros, ¿no? ¿No sería más natural algo como, no sabes qué cosas me han pasado? Y bueno, ahí otra vez, en el ejemplo que pone Dani, otra vez estamos ante la ambigüedad, entre si es interrogativa o es exclamativa, ¿no? Entonces, asumamos que en realidad lo que vamos a tener aquí son sobre todo interrogativas, no tanto exclamativas, pero estemos al pendiente, insisto, ¿no? De que es posible que con el contexto adecuado podamos decidir que una es exclamativa más que interrogativa. Y entonces otra vez, hasta aquí no hay ya más dudas, ¿verdad? No, todo bien. No, profe. Ok, y entonces decía, esta clasificación es estructural. Otra vez, es como cuando decimos, este es un sintagma nominal, es un sintagma adjetivo, es un sintagma verbal, es un, etcétera. No estamos ni siquiera diciendo qué funciones desempeñan las oraciones, simplemente estamos diciendo cuáles son sus características formales. Están introducidas por esta conjunción, entonces las vamos a llamar declarativas, bueno, subordinadas sustantivas declarativas, están introducidas por la conjunción sí, bueno, entonces van a ser interrogativas totales, ¿no? Eso es netamente estructural, no es para nada funcional. Pero por lo mismo, también podemos tener una clasificación funcional. Y yo me imagino que aquí ya tienen más o menos idea de qué tipo de clasificaciones podemos tener. Entonces les pregunto, ¿qué creen que hay en esta parte de las oraciones, de la clasificación funcional de las oraciones subordinadas sustantivas? No sé si se podrían clasificar también como transitivas, intransitivas y demás. Digamos, sí se puede, pero en el momento eso será un análisis muy específico de la oración que está subordinada. Entonces, como puede haber variación, pues ahí ya las analizamos como si fueran oraciones simples, solo que debemos saber que le pertenecen a otra oración. Pero justo más bien pregunto, aquí la clasificación funcional tiene que ver con esa relación, justo, de la oración subordinada como un ente completo respecto de la otra oración. Y entonces por eso les pregunto, ¿qué cosas creen que podemos encontrar aquí? Ya las hemos visto, empezamos hablando de eso, de hecho, esta clase. ¿No? Pues bueno, aquí tendremos nuestras funciones sintácticas que ya conocemos. Y entonces tendremos oraciones subordinadas sustantivas, sujetos. ¿Qué más creen que haya? Objeto directo. Objeto directo. ¿Qué más? Objeto indirecto. Curiosamente, con objeto indirecto vamos a ver que no son tan comunes si no es que no existen. Más bien esas van a ser relativas, es un caso particular, pero habría que discutirlas. Pero ¿qué otro caso que sí vimos ya? Bueno, consideremos sustantiva de objeto indirecto, sí. Nos falta una. Si dijimos que eran argumentales, ¿qué otra posición que parece argumento tenemos? ¿O qué otra función sintáctica que parece argumento tenemos? Kiara puso en el chat que las de complemento de régimen propositivo. Ay, es verdad. Gracias, Kiara. Sí, efectivamente, la otra que tendríamos es oración subordinada sustantiva de complemento de régimen prepositivo. Y entonces,
digamos que justamente, pues por eso es que decimos que son sustantivas, porque van a aparecer en estas mismas posiciones, en estas mismas funciones que van a desempeñar los sintagmas nominales. Y entonces, pues, digamos, vamos a tener algunas particularidades de cada una de ellas, pero lo que es más importante de todo es que, pues, van a tener o vamos a intentar aplicar, de hecho, las mismas pruebas de reconocimiento que aplicábamos sobre estas funciones cuando son solo sintagmas nominales, pero ahora con la función de oración. Claro que el problema es que siempre estas oraciones van a tener la tercera persona de singular. O sea, una oración solo puede ser un ente de la no persona. Y entonces justamente, pues siempre van a detonar. No, digamos, no podemos pluralizarlas, no podemos cambiar de persona, sobre todo para la función de sujeto, pues para eso no nos van a permitir tanta claridad, ¿no? Pero en general vamos a tener esta clasificación y van a tener las mismas funciones y las mismas características generales que tienen los sujetos, que tienen los objetos directos, que tienen los objetos indirectos y que tienen los complementos de régimen prepositivo. Entonces, vamos a empezar con las de sujeto. Generalmente los verbos que seleccionan oraciones subordinadas sustantivas como sujeto son, bueno, pertenecen a muchas clases, pero generalmente tienen estos verbos que son como de afección psicológica, verbos que, digamos que son como importar, convenir, bastar, urgir, etcétera, o bien verbos o elementos que tienen una oración como sujeto paciente, ¿no? Es decir, verbos que vienen de una perífrasis, de una forma de pasiva que han eliminado, que ya lo habíamos hecho en la oración, en las oraciones de arriba, que han eliminado una parte de sus sujetos y han pasado por este proceso de eliminación de un elemento y pasado a otro. Creo que alguien tiene el micrófono prendido, no sé si quiere decir algo o es un error. Sí, era yo, no me había dado cuenta, perdón. Ay, ok, gracias. Sí, es que de repente me sacó de onda y entonces ya no sabía qué estaba pasando. Pero bueno, y entonces justamente las oraciones subordinadas sustantivas con sujeto, sobre todo van a ser de este tipo de verbos como gustar, etcétera, que ya vimos que tienen comportamientos particulares, ¿no? Veíamos justo ejemplos que tienen sujetos con me gusta, que llegues temprano, pues claramente allí el sujeto es la oración que llegues temprano, ¿no? Y podemos aplicarle, digamos, aquí van a estar más reducidos nuestros rangos de pruebas, pero justamente podemos intentar aplicar algunas de las pruebas que teníamos para el reconocimiento de sujeto. Digo que están reducidas por esta característica de que siempre van a estar en tercera persona del singular, ¿no? Decía que hay otros verbos como urgir, por ejemplo, podríamos tener oraciones como me urge titularme. Y entonces, bueno, es una oración muy triste además, pero podemos observar también aquí que este titularme es a mí la misma persona que le urge, que hay un efecto sintáctico particular, ¿no? Porque a pesar de que el sujeto es titular, o toda la oración titularme, se identifica, ¿no? Con el agente, con el experimentante que está en objeto indirecto, y por eso vuelve a aparecer como un verbo no finito, como un verbo en infinitivo, pero en realidad esta es nuestra oración, e insisto, este es un efecto sintáctico muy particular que tienen este tipo de oraciones, ¿no? Otros verbos que pueden tener este comportamiento sintáctico de oración de subordinada sustantiva de objeto directo es, insisto, bastar, ¿no? Importar, etcétera, etcétera, o bien formas pasivas, ¿no? Por ejemplo, fue anunciado que el gobierno aumentaría las jubilaciones o los impuestos o lo que quieran. Entonces se fue anunciado que el gobierno aumentaría los impuestos, pues también está desempeñando la función de sujeto, solo que de una forma pasiva. Y entonces lo mismo, ¿no? Tenemos esta oración, que el gobierno aumentaría los impuestos como una oración subordinada sustantiva, y al interior pues tenemos claramente nuestra oración, ¿no? El gobierno aumentaría los impuestos, donde tenemos nuestro sujeto, tenemos el verbo y tenemos nuestro objeto directo. Entonces, cuando empecemos ya a hacer estos análisis, pues tenemos que dar cuenta de las funciones sintácticas generales
y de las funciones sintácticas que aparecen en las oraciones subordinadas, ¿no? Que eso fue lo que no pasó en el examen. Algo que quiero decir es que a mí se me fueron algunas oraciones subordinadas en algunos exámenes que les pedí que las analizaran, y lo que sí querría decirles es que lo hicieron muy bien, entendieron la dinámica de que todo eso era un bloque completo y entonces no lo analizaron, pero sí le atribuyeron funciones sintácticas, y ahora para los subsecuentes exámenes efectivamente vamos a tener que analizar lo que hay al interior de cada una de ellas, ¿no? Tenemos también oraciones subordinadas que van a desempeñar la función de objeto directo, y estas son seleccionadas generalmente por verbos que pertenecen a la clase de percepción, o sea, como verbos como ver, escuchar, verbos como sentir, etcétera. Esos van a tener mucho este tipo de comportamiento, y también verbos sobre todo de lengua. Es decir, verbos como decir, verbos como hablar, van a tener también generalmente oraciones subordinadas sustantivas como objeto directo. Por eso creo que hasta ahora no habíamos visto ejemplos con saber, porque justamente verbos como saber siempre van a requerir una oración, un estado de cosas, que es lo que se sabe. Y entonces por eso siempre van a aparecer con oraciones subordinadas sustantivas. Otros verbos que también van a aparecer con oraciones subordinadas sustantivas como objeto directo son los de volición, verbos como querer, desear, etcétera. Van a tener siempre este comportamiento, y generalmente van a ser esos los que van a tener este tipo de oraciones. Y generalmente, entonces decíamos, verbos de percepción, verbos de lengua, o sea, decir, y esos verbos, y verbos de percepción y volición van a tener este comportamiento, y en estos casos también pueden encontrar que las oraciones subordinadas sustantivas de objeto directo en la literatura lingüística también les llaman oraciones completivas. Y de hecho este es su uso más usual en la literatura, generalmente en las gramáticas que no son sobre español, que utilizan esta tradición, por ejemplo en inglés, van a encontrar mucho este nombre, oración completiva. Y bueno, en inglés y en español se caracterizan exactamente por lo mismo, ¿no? Son oraciones subordinadas que aparecen justamente sobre este tipo de oraciones. Por ejemplo, veo que la tierra está suelta, ¿no? Así como uno está así viendo un paisaje, y entonces ve que alguien ya pasó y dice, ah, bueno, la tierra está suelta, ¿no? Porque alguien ya pisó por ahí y movió la tierra, y entonces otra vez tendríamos esta oración subordinada, que la tierra está suelta. Esto sería un estado de cosas particular, y esto tiene su propio sujeto, que soy yo, etcétera, ¿no? Entonces aquí cumplimos justamente con nuestras características. Dices que llegarás temprano. Hoy es el día de las oraciones de llegar temprano o tarde. Y entonces otra vez tú dices, fíjense aquí cómo, aunque esto es una cosa muy particular de los verbos como decir, a pesar de que hay una identificación entre decir, el sujeto, y el sujeto de acá, no van en infinitivo, porque en realidad cuando usamos verbos como decir no estamos subordinando estados de cosas, estamos subordinando enunciados completos. Ese es un problema semántico otra vez. Entonces en estos casos no encontraremos ese comportamiento que había anunciado ya, que cuando hay identidad entre sujeto de una y sujeto de otra suele aparecer en infinitivo. Esto es específico de los verbos de lengua, ¿no? Por un procedimiento semántico muy particular que otra vez, cuando lleguen a sus clases de semántica, estaría bueno que les explicaran eso. O verbos como de volición, como quiero que llegues temprano. Y otra vez tenemos el mismo comportamiento, y estas serían nuestras oraciones completivas, que en español, en la tradición hispánica de análisis gramatical, le llamamos oraciones subordinadas sustantivas de objeto directo, ¿no? Voy a dejar por ahora las de objeto indirecto, me gustaría más bien que esas las retomáramos la próxima clase, pero sí podemos dedicarnos a hacer una distinción básica de las oraciones de complemento de régimen prepositivo. Obviamente estas van a ocurrir con verbos que tienen un CRP. Por ejemplo, confío en que
Juan llegará temprano. O confía en que Juan dice la verdad. Y entonces, otra vez, fíjense cómo confiar, ya sabíamos, lo veíamos hace rato, es un verbo que tiene complemento de régimen prepositivo. Entonces, todo el régimen prepositivo en estos casos en realidad aparece antecedido por la preposición en. Y esa preposición, a la vez, rige una oración. Y entonces la oración subordinada está dentro del sintagma prepositivo. Tenemos este sintagma prepositivo, tenemos, perdón, este sintagma prepositivo, tenemos esta oración subordinada que tiene su qué, y al interior, pues bueno, tenemos nuestra oración. Confío en que Juan dice la verdad. Entonces, sintácticamente aquí es todavía un poco más complejo, porque en realidad la oración subordinada está subordinada no al verbo, sino a la preposición, por lo menos en términos sintácticos. Por más que sepamos que en términos semánticos, todo esto está desempeñando en realidad una especie de argumento de confiar, ¿no? Entonces, digamos, es una complejidad sintáctica particular que proviene de esta... de este comportamiento sintáctico muy específico de los verbos de régimen prepositivo. Por ejemplo, también tendríamos una oración muy parecida como pensábamos, no, creíamos, no. Pensábamos en qué decir. Y otra vez, esta además es una oración interrogativa subordinada que está subordinada a una preposición. Y entonces, además que aquí en este caso sí está dentro de la oración, a la vez que es una conjunción por las cosas que ya había descrito hace ratito, ¿no? Entonces, estos van a ser nuestros verbos que tendríamos con oraciones subordinadas sustantivas, pero con complemento de régimen prepositivo, ¿no? O sea, oración subordinada sustantiva de complemento de régimen prepositivo, que son estos casos particulares y que siempre van a aparecer evidentemente en verbos que, incluso cuando no tienen una oración subordinada, tienen un complemento de régimen prepositivo al interior, ¿no? Y entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ok. Entonces, nada más, como pequeño corolario antes de la próxima clase, tocar nada más las de objeto indirecto. Lo que habría que decir es que con los de complemento de régimen prepositivo, en algunos casos, esto es un comportamiento muy raro, cuando tenemos un sintagma nominal, o sea, cuando el complemento de régimen prepositivo está expresado por un sintagma nominal dentro del sintagma prepositivo que cumple la función de complemento de régimen prepositivo, pues suele aparecer la preposición. Tenemos unos comportamientos raros que cuando el CRP está digamos, hay una oración dentro del sintagma prepositivo, hay veces que la preposición en realidad no aparece. Entonces pensemos en un contraste. Pues confían, ¿no? O sea, digamos, como las hablas, recuerden, cuando digo las hablas me refiero a las variedades del español mucho más normativas, efectivamente tenderían a desarrollar este comportamiento. Confío en que lleguen temprano. Pero es verdad que las hablas o las formas o las variedades menos normativas, mucho más orales, mucho más inmediatas, como queramos clasificarlas, van a tender a perder la preposición. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas dos construcciones es la que suelen utilizar? ¿Confío en que lleguen temprano o confío que lleguen temprano? Yo diría que la primera. Marisol, tú dices que confío en que lleguen temprano. Ok. El resto del grupo, ¿qué juicios tienen ustedes sobre estas dos construcciones?
Yo también usaría la primera. ¿Ok? ¿Nadie utilizaría la segunda? Yo, a mí me parece más fácil. Ok, bueno, ya por lo menos ya tenemos a alguien que sí dice que la utilizaría. La verdad es que yo utilizo más esta. No, se ve que no estoy tan, o sea, por ahí de repente no, o sea, cuando escribo creo que sí utilizo esta de acá, pero cuando hablo utilizo esta de acá. Bueno, esa es mi gramática personal, ¿no? Pero digamos, o sea, existe el contraste y es algo que pasa exclusivamente en oraciones, ¿no? Cuando tenemos sintagmas nominales, va a aparecer siempre la preposición. En dado caso, lo que vamos a hacer cuando encontremos, por ejemplo, estos contrastes, pues sí va a ser estar muy al pendiente del verbo que tenemos a la izquierda para ver si de casualidad no es un verbo que tiene complemento de régimen prepositivo que bajo estas estructuras perdió la preposición, ¿no? Entonces, digamos, habría que estar ahí siempre atentos y atentas a ver el comportamiento del verbo cuando no tiene una oración como complemento y cuando sí lo tiene. Porque si resulta que cuando no la tiene sí lleva una preposición forzosamente, entonces, incluso no habiendo preposición aquí, habría que decir que esto es una oración subordinada sustantiva en función de complemento de régimen prepositivo. Sí, pues no, digamos, si no lo necesitas, si el verbo es un verbo transitivo común y corriente, bueno, pues ya eso será una oración subordinada sustantiva de objeto directo o bien una oración completiva. Pueden llamarle como quieran, ¿no? Para efectos de la clase no hay ningún problema, solo sean constantes, en la cual le llaman completiva, en la cual le llaman, o si van a utilizar la de oración subordinada sustantiva de objeto directo. Pero bueno, vamos a ver también la próxima clase, porque ya, si no, no vamos a acabar. No vamos a acabar hoy el tema que falta tocar. Nos falta tocar las de objeto indirecto y nos hace falta ver algunos fenómenos que tienen que ver justo con los diferentes usos de las conjunciones. Y entonces ya empezar también a hablar de las oraciones relativas. Entonces, va a haber tarea de este tema, solo que se publicará más tardecito y más bien entonces les pregunto si hasta aquí con lo que hemos visto hay alguna duda o va quedando claro cuál es el papel de las oraciones subordinadas sustantivas. Que también he dicho tantas veces ya oración subordinada sustantiva que ya perdió todo sentido para mí en este momento, pero bueno. Hasta ahorita todo claro. Ok. Sí, todo bien. Todo bien, todo el grupo, Todo bien. Ok, bueno, eso... entonces dejemos aquí la clase y nos vemos el martes, ¿no? Entonces se publica la tarea al ratito y pues que tengan buen fin de semana. También revisen sus exámenes, si hay alguna duda o algo que quieran comentarme, escríbanme, ¿no? Por el correo, por la tarea del Classroom o por Messenger y entonces ya nos ponemos de acuerdo cuando comentar lo que tengan que comentar, ¿vale? Ok. Sí, profe, gracias. Sí, gracias. Bueno, pues que estén muy bien y que tengan buen fin de semana.